Corwin Aldrich llevaba 32 años evitando que naves espaciales se desintegraran, y sabía reconocer un error de cálculo en cuanto lo veía. También sabía cuando alguien le estaba haciendo perder el tiempo, por eso apenas levantó la vista cuando la sombra se posó sobre su panel de datos. Tus cálculos son erróneos. La voz era femenina, áspera, como la de alguien que ha pasado demasiadas noches respirando el aire puro de la colonia. Corwin mantenía la vista fija en el esquema holográfico que flotaba sobre su panel. El análisis de tensión del conjunto de propulsores de estribor de la Reina Meridiana. 300.000 créditos en salvamento, actualmente en el muelle 14 con una fractura fina que podría provocar un fallo catastrófico en algún punto entre aquí y el sistema Kelwood. Tus cálculos son erróneos, repetía la voz. Ese modelo de propagación de fracturas asume un ciclo térmico uniforme, pero la clase meridiana utiliza disipadores de calor asimétricos. Tu punto de fallo tiene un error del 40%. Corwin levantó la vista. El alienígena que tenía delante era Beltari. Piel morada del color de viejos moretones, un cuero cabelludo texturizado y sin pelo, orejas puntiagudas que se movían ligeramente al hablar. Sus ojos amarillos estaban fijos en su tableta de datos con una intensidad que lo incomodaba. Vestía lo que podría haber sido un mono de mecánico, aunque estaba tan remendado y descolorido que era imposible adivinar su color original. Sobre él, se había puesto lo que parecía arpillera y mantas térmicas recicladas. Varias bolsas de plástico colgaban de sus delgados dedos, llenas de la clase de trastos que recogen los vagabundos. Utensilios doblados, recipientes vacíos de proteínas, trozos de alambre. Una mendiga. Una mendiga. Una de los cientos que rondaban las plazas de la estación Tornaven, rebuscando entre la basura de la clase mercante, esperando encontrar sobras del restaurante de enfrente. Señora, dijo Corwin, he estado haciendo esto desde antes de que nacieras. No necesito consejos de... Se detuvo antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Su exesposa, Marianne, siempre decía que su boca hablaba más rápido que su conciencia. Mira, agradezco la preocupación, pero ya lo tengo controlado. No lo tienes. La voz de la mujer Beltari era tranquila, casi suave, como la de un profesor corrigiendo a un alumno. Esa nave se romperá a 2/3 de su capacidad. Si la envías cargada, todos a bordo morirán. Corwin sintió que se le subía el calor a las mejillas. 20 años atrás, podría haberle dicho exactamente dónde podía meter sus opiniones no solicitadas. Pero 20 años atrás, había sido ingeniero jefe a bordo del Constance Bell, con una tripulación de 40 personas y una reputación que lo precedía en todos los puertos. Ahora tenía 53 años, era autónomo, estaba sentado en un banco público en una plaza porque su espacio de trabajo alquilado había sido embargado, haciendo cálculos en un bloc de datos personal porque ya no podía permitirse un buen equipo de diagnóstico. 20 años podían humillar a un hombre, pero no lo suficiente como para aceptar consejos de ingeniería de alguien que probablemente dormía en túneles de mantenimiento. Que tenga un buen día, dijo, volviendo a centrarse en el esquema. La mujer Beltari se quedó allí un buen rato. Luego emitió un leve sonido, que no era exactamente un suspiro ni una risa, y se alejó arrastrando los pies, con el crujido de sus maletas a cada paso. Corwin la observó marcharse, sintiendo un extraño nudo en el estómago que podría ser irritación o algo más. Lo apartó y volvió a su trabajo. El Meridian Queen zarpó 6 días después, con 800 toneladas de minerales procesados y una tripulación de 12 personas. Corwin había revisado sus cálculos 2 veces y 3 veces. Incluso, en un momento de paranoia privada que jamás admitiría ante nadie, había consultado las especificaciones de las configuraciones de disipadores de calor de la clase Meridian. Asimétrico, tal como ella había dicho. Había ajustado su modelo. El nuevo punto de fallo resultó casi exactamente donde la mujer Beltari había predicho. Casi. Aún había un margen de error. Aún existía la posibilidad de que hubiera acertado la primera vez.
Corwin se convenció de que sus cifras originales estaban dentro de los parámetros aceptables, firmó el certificado de reparación y cobró sus 12.000 créditos. El Meridian Queen llevaba 9 horas de viaje cuando el conjunto del propulsor de estribor se desprendió del soporte de montaje. La baliza de emergencia llegó a la estación de Tornaven a las 3:47 hora local. A las 4, el equipo de búsqueda y rescate confirmó lo que todos ya temían: ningún superviviente. Corwin se enteró de la noticia en un bar llamado Rusty Candlewick, bebiendo un whisky que no podía saborear, rodeado de gente que desconocía que 12 personas habían muerto porque él había sido demasiado orgulloso para escuchar a un desconocido. Disipadores de calor asimétricos, 40% de descuento. Todos a bordo mueren. Ella lo sabía, intentó advertirle, y él la despidió porque olía mal y llevaba sus pertenencias en bolsas de plástico. Corwin salió del bar al amanecer, caminando por el distrito comercial de Tornaven sin rumbo fijo, solo con la desesperada necesidad de moverse. El sol artificial de la estación ascendía gradualmente hacia la claridad matutina, proyectando largas sombras sobre la plaza donde se había sentado una semana antes. El banco seguía allí. El letrero de neón del restaurante aún parpadeaba. La multitud de madrugadores lo rodeaba como el agua alrededor de una piedra. Pero la mujer Beltari había desaparecido. «Busco a una Beltari», le dijo Corwin a la empleada de admisión de la Autoridad de Vivienda Transitoria de Tornaven. Piel morada, ojos amarillos, mayor, quizá de 60 o 70 años estándar. La habrían visto por la plaza central, sector 4. La empleada, una corpulenta mujer humana con la expresión cansada de quien ha oído demasiadas historias, levantó la vista de su terminal. Tú y todos los demás, amigo. Tenemos unas 2.000 personas sin hogar en esta estación. Al menos 300 son Beltari. Sabía de ingeniería, de sistemas de naves espaciales, y hablaba con educación. Mucha gente con educación acaba en la calle. La voz de la empleada no era cruel. Los mercados se desploman. Las industrias mueren. A veces, la gente simplemente se queda atrás. Tocó algo en la pantalla. Puedo incluirla en la lista para una solicitud de revisión general de bienestar, pero debo advertirle que, con nuestra dotación actual de personal, eso podría llevar meses. Corwin le dio las gracias y se fue. Durante las semanas siguientes, buscó. Recorrió los pasillos de los niveles inferiores, donde las luces parpadeaban y el aire olía a sistemas de reciclaje forzados al límite de su diseño. Revisó los comedores sociales de la Coalición de Ayuda Interestelar, las clínicas gratuitas donde médicos voluntarios curaban dolencias que los ciudadanos más ricos jamás tolerarían, los campamentos informales que surgían en las bodegas de carga en desuso hasta que la seguridad de la estación los trasladaba. Hizo preguntas, mostró a la gente un boceto que había dibujado de hombres y dijo: «No puedo esperar mucho tiempo». Corwin sintió un nudo en la garganta. Sí, 12 muertos. La voz del joven era monótona. El marido de mi hermana de a bordo estaba en esa nave. Ahora tiene 3 hijos. Sin padre. Lo sé. Corwin se obligó a sostener la mirada del joven. Intento encontrar a la mujer que me advirtió, a la que no escuché. Algo cambió en la expresión del joven Beltari. No era perdón. Corwin no lo merecía ni lo esperaba. Pero quizás era un reconocimiento a regañadientes de algo. Culpa, tal vez, o su prima, la responsabilidad. Tisara, dijo el joven finalmente. Se llama Tisara. Duerme en los túneles de servicio cerca de la salida 47. Al menos el mes pasado. Los viejos se mueven mucho. Quedarse en un mismo sitio demasiado tiempo atrae la atención equivocada. Corwin anotó la ubicación. Gracias. No me agradezcas. El joven se dio la vuelta. Solo encuéntrala. Y quizás esta vez, escucha. Rodilla. La salida 47 estaba en lo profundo de las entrañas industriales de Tornaven,
donde los enormes sistemas de soporte vital de la estación zumbaban y gemían a través de tuberías tan gruesas como el torso de un hombre. La iluminación era mínima. Las tiras de emergencia lo iluminaban todo con un tenue resplandor ámbar, y la temperatura rondaba la incomodidad. No era un lugar para vivir. Pero para quienes no tenían opciones, era un refugio. Corwin encontró a Tessara en un estrecho nicho de acceso entre dos intercambiadores de refrigerante. Había construido una especie de nido con paneles de aislamiento recuperados, con sus maletas ordenadamente a lo largo de una pared. Estaba sentada con las piernas cruzadas, con los ojos amarillos abiertos, observándolo acercarse con una expresión indescifrable. «Señor Oldridge», dijo, como si saludara a un invitado esperado, me preguntaba cuándo vendría. Se detuvo a unos metros, repentinamente inseguro de qué decir. Todos los discursos que había ensayado mentalmente, las disculpas, las explicaciones, las preguntas desesperadas, parecían inadecuados ahora, de pie ante esta mujer en su hogar improvisado entre las máquinas. Tenía razón, logró decir finalmente. La reina meridiana, los disipadores de calor asimétricos. Tenía razón en todo. Lo sé. 12 personas han muerto por no haberles hecho caso. Yo también lo sé. La voz de Tessara era suave, casi amable. He estado donde usted está, señor Oldridge. Sé lo que se siente al cargar con ese peso. Corwin se agachó para sentarse en la unión de una tubería, acercándose a su vista. Su armadura tintineó contra el metal. El sonido pareció muy fuerte en el silencio del lugar. ¿Quién es usted? ¿Cómo lo supiste? Tessara guardó silencio un largo rato. Luego metió la mano en una de sus bolsas y sacó un pequeño objeto, un chip de credenciales, de esos que llevaban los ingenieros profesionales. Se lo ofreció. Corwin lo tomó, dándole vueltas en sus manos enguantadas. La pantalla estaba rota, la carcasa rayada y abollada, pero al presionar el nodo de activación, apareció un sello holográfico, el sello del gremio de ingenieros terranos con un nivel de certificación que no había visto fuera de los libros de texto. Ingeniero maestro de primera clase, leyó en voz alta. Con licencia para el diseño independiente de naves y la supervisión de sistemas de flota. La miró. Esta es una certificación de nivel 9. Hay quizás un centenar de personas en todo el sector con estas credenciales. 87, según mi último recuento. La boca de Tessara se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque supongo que dejaron de contarme cuando dejé de pagar mis cuotas de membresía. ¿Qué pasó? No respondió de inmediato. En cambio, sacó otro objeto de su bolso. Una fotografía desgastada, de esas que se imprimen en papel en lugar de en una pantalla. Mostraba a una familia Beltari, un hombre, una mujer y 3 niños pequeños con los brillantes ojos naranjas de la juventud. Hace 17 años, fui arquitecta jefa de sistemas de la corporación Brickwell, dijo Tessara, con la voz distante. Estábamos construyendo transportes para colonias. La nueva línea Horizonte, con capacidad para 15.000 pasajeros, diseñada para viajes generacionales a los territorios exteriores. Eficiencia revolucionaria. Mis diseños. Corwin conocía el nombre. Todos en la industria lo conocían. El Brickwell Geraisen había sido el proyecto de colonización más ambicioso de su generación hasta que se convirtió en el más infame. El incidente de Kessler, dijo en voz baja. Sí. Los dedos de Tessara recorrieron los bordes de la fotografía. 3 naves. 42.000 colonos. Los perdimos a todos por un fallo en cascada en los sistemas primarios de soporte vital. Un fallo que había advertido en mis diseños originales, pero que la compañía había optimizado para cumplir con las proyecciones presupuestarias. No fue tu culpa. La investigación exoneró al equipo de ingeniería. De verdad. Los ojos amarillos de Tessara se encontraron con los suyos. La investigación nos exoneró de negligencia criminal. No nos exoneró de tener razón y de no haber luchado lo suficiente para ser escuchadas.
Sabía que esos sistemas eran peligrosamente débiles. Redacté los memorandos, asistí a las reuniones y, cuando me desestimaron, firmé la certificación final de todos modos, porque estaba cansada de luchar, porque quería creer que ellos sabían más, porque tenía miedo de perder mi trabajo. El silencio se prolongó entre ellos. Después, continuó Tisara, no pude vivir con ello. Mi matrimonio se desmoronó. Mis hijos crecieron viendo a su madre desaparecer entre botellas y recriminaciones. Para cuando me presenté como heredera, lo había perdido todo. Mi carrera, mi familia, mi hogar. El gremio revocó mis credenciales por no mantener los estándares profesionales. La industria me incluyó en la lista negra por estar asociada con el desastre, y así. Señaló el túnel que los rodeaba. Aquí estoy. Corwin bajó la mirada hacia el chip de credenciales que aún tenía en la mano. Podrías haber reconstruido. Empezar de cero en otro lugar. Tus habilidades. Las mías me recuerdan lo que hice mal. Tisara recuperó el chip y lo guardó en su bolso. En cada cálculo que hago, veo esas naves. En cada esquema. Me pregunto qué me estoy perdiendo. ¿Qué atajo tomará alguien? ¿Qué compromiso matará a las próximas 40.000 personas? Así que simplemente, ¿te rindiste?, preguntó Tisara. No, señor Oldridge. Lo miró fijamente de nuevo. Decidí prestar atención. Me siento en las plazas y observo. Leo los cuadernos de datos por encima de los hombros de la gente. Escucho a ingenieros quejándose de plazos y a contables que exigen soluciones más económicas. Veo los mismos patrones que mataron a los colonos del horizonte. Cuando los veo, intento advertirles. Y no me escuchan. Rara vez lo hacen. ¿Me habrías escuchado hace 6 semanas? Si me hubiera acercado a ti limpio, vestido y presentado mis credenciales, ¿te habría molestado que un extraño cuestionara tu trabajo? Corwin abrió la boca para protestar y dijo, todavía no he sido un extraño que cuestione tu trabajo. Corwin abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. Recordó su propia reacción ante los jóvenes ingenieros que cuestionaban sus decisiones. La actitud defensiva, el orgullo herido. No estaba seguro de que un chip de credenciales hubiera servido de algo. ¿Por qué sigues intentándolo?, preguntó. Si nadie escucha, ¿para qué molestarse? Tisara consideró la pregunta. ¿Conoces la historia de Cassandra de los antiguos mitos de la Tierra? La mujer maldijo por contar profecías verdaderas en las que nadie creía. Sí, a veces me siento como debió sentirse Cassandra, viendo venir el desastre, gritando advertencias al viento, viéndolo ocurrir de todos modos. Pero Cassandra seguía profetizando. No podía evitar intentar salvar a la gente, incluso sabiendo que no la escucharían. Tisara ladeó la cabeza. Las luces ámbar de emergencia iluminaron los angulosos rasgos de su rostro. Yo tampoco puedo parar. 42.000 personas murieron porque me quedé callado cuando debería haber hablado en voz alta. Ahora hablaré en voz alta, aunque eso signifique hablar con desconocidos que piensan que estoy loco, aunque solo una persona entre 100 me oiga. Te escuché, dijo Corwin. Demasiado tarde. Pero te escuché. Y aquí estás. Aquí estoy. Respiró hondo. No sé por qué vine. Para disculparme, supongo. Para comprender. Tal vez para asegurarme de recordar lo que pasó, para que no vuelva a suceder. Tisara guardó silencio un momento. Tisara guardó silencio un momento. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué va a hacer ahora, señor Oldridge? No lo sé. Mi reputación está destrozada. Las familias de la tripulación del Meridian Queen me están demandando. Probablemente pierda mi certificación. Rió con amargura. Quizás acabe aquí abajo contigo. Quizás. El tono de Tisara era mesurado. O quizás podrías elegir otra cosa. Estaba sola cuando caí. No tenía a nadie que me ayudara, nadie que me mostrara otro camino. Tú tienes algo que yo no tenía. El tono de Tisara era mesurado.
Alguien que sabe a qué te enfrentas. Alguien que ya ha recorrido este camino y sabe dónde están los obstáculos. Lo miró fijamente. No puedo deshacer lo que le pasó a la reina meridiana. Tú tampoco, pero puedes elegir qué sucederá después. Puedes dejar que la culpa te ahogue, como yo, o puedes encontrar la manera de convertirla en algo útil. Corwin regresó a la Unión 47 todos los días, durante una semana. A veces traía comida de verdad, no los paquetes de proteínas sintetizadas que distribuían las organizaciones de ayuda. A veces traía revistas técnicas, que Tessara devoraba con una intensidad que le recordaba a jóvenes ingenieros, ávidos de conocimiento. A veces simplemente se sentaba con ella bajo la tenue luz ámbar, hablando de naves, sistemas y de todas las maneras en que las cosas podían salir mal. Al octavo día, trajo algo diferente, un contrato. La autoridad portuaria de Tornaven está realizando una auditoría de seguridad de toda la flota mercante, dijo, extendiendo los documentos en el empalme de tuberías que se había convertido en su asiento no oficial. 600 naves, todas necesitan una revisión de certificación antes de que se les autorice a navegar por rutas interestelares. Han contratado a todos los ingenieros independientes de la estación, pero aún les falta personal. Tessara estudió el papeleo sin tocarlo. Y me han asignado al equipo de revisión. A pesar de todo, necesitan personal cualificado y con credenciales. Respiró hondo. También me han autorizado a contratar subcontratistas, especialistas con experiencia relevante. El sueldo no es muy alto, pero es un trabajo legítimo. Quieren contratarme. Su voz era monótona. Quiero darte la oportunidad de hacer lo que has estado haciendo de todas formas. Inspeccionar naves, detectar problemas, salvar vidas. Solo que esta vez, tendrías autoridad, acceso. La gente tendría que escucharte porque tu firma estaría en los informes. Mis credenciales están revocadas. Tus credenciales de gremio están revocadas. A la autoridad portuaria no le importan las políticas de gremio. Les importan los resultados. Les dije que tenía acceso a un consultor con una experiencia diagnóstica inigualable. Dijeron que, a estas alturas, aceptarían a cualquiera que pudiera distinguir un propulsor de una tostadora. Tessara guardó silencio. Corwin la observó, intentando interpretar las emociones que se reflejaban en esos rasgos alienígenas. Miedo. Esperanza. Algo intermedio. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué harías esto por mí? Porque me salvaste la vida. Cuando empezó a protestar, él levantó una mano. No literalmente, pero si no me hubieras advertido sobre la reina meridiana, si no hubiera visto lo equivocado que estaba, habría seguido adelante. Habría seguido firmando trabajos que no revisé con suficiente profundidad. Habría seguido creyendo que sabía más que nadie. Con el tiempo, habría matado a más gente y habría sido demasiado arrogante para siquiera darme cuenta. Hizo una pausa. Me rompiste algo, Tessara. Mi orgullo, quizá. Mi certeza. Y creo, espero, que lo que vuelva a crecer será mejor. Podrías cultivarlo tú misma. No me necesitas. Quizá no. Pero me salvaste la vida y yo no pude salvar a esas 12 personas en la Reina Meridiana. Lo menos que puedo hacer es intentar darte la oportunidad de salvar a más. Señaló el túnel que los rodeaba. No deberías estar aquí abajo. Deberías estar en un puente o en una nave de ingeniería, haciendo el trabajo para el que te entrenaste toda la vida. Tessara miró el contrato un buen rato. Entonces miró sus maletas, su nido de paneles aislantes, el pequeño rincón que había sido su hogar durante años. Cuando por fin habló, su voz sonó áspera. Necesito una ducha y ropa adecuada. Me han dicho que los humanos encuentran el olor del cuerpo Beltari particularmente desagradable después de largos periodos sin bañarse. Corwin sintió que algo se aflojaba en su pecho. He olido peor. Pasé 3 meses en una barcaza de basura durante la huelga de transporte de mercancías del 37. Créeme, ya nada me perturba.
Ese no es el respaldo que crees. Probablemente no. Se levantó, ofreciéndole la mano. ¿Qué dices, Tessara? Socios. Ella miró su mano y luego la tomó lentamente. Su agarre era sorprendentemente fuerte, sus dedos morados fríos contra su palma. Socios, asintió, pero quiero dejar constancia de que creo que es una pésima idea. Anotado. Por si sirve de algo, mi exesposa también pensaba que yo era una pésima idea. Estuvimos casados 11 años. Ese tampoco es el respaldo que crees. Corwin sonrió, la primera sonrisa genuina que lograba esbozar en semanas. Vamos a buscarte esa ducha. La auditoría de seguridad de la flota mercante de Tornaven duró 4 meses y reveló 17 barcos con fallas críticas, lo suficientemente graves como para inmovilizarlos inmediatamente. Tessara encontró 11 de esos 17. Sus informes eran meticulosos, exhaustivos y estaban escritos con el tipo de lenguaje técnico preciso que hacía llorar de alegría a los burócratas. La autoridad portuaria lo notó. ¿Quién es ese Tebos de tu equipo?, preguntó la administradora Helis durante una de sus reuniones informativas semanales, entrecerrando los ojos ante la última tanda de informes. Tessara había elegido el seudónimo ella misma, reacia a que su nombre real apareciera en documentos oficiales hasta estar segura de que no lo haría. Traer deshonra a Corwin por asociación. Estos análisis son excepcionales. La captura del viento afortunado por sí sola probablemente salvó 30 vidas. Una consultora, dijo Corwin. Especialista en dinámica térmica e integridad estructural. Prefiere permanecer en el anonimato. Bueno, dígale a su especialista anónimo que vamos a extender el contrato. El Consejo de Comerciantes quiere una oficina de inspección permanente, y quiero que ella la dirija. Corwin le dio la noticia a Tessara durante una cena en un pequeño restaurante cerca de la plataforma de observación de la estación. Se había arreglado notablemente bien durante los últimos meses, todavía con ropa práctica, aún con la cautela de alguien que ha aprendido a no confiar en la buena fortuna, pero con una firmeza en la mirada que no tenía antes. Dirigiendo una oficina de inspección, repitió, dando vueltas a un trozo de proteína asada con el tenedor, con autoridad real, personal real, salario real, también, suficiente para alquilar un apartamento decente si se quisiera. Le he cogido cariño a mi túnel de mantenimiento. Pero sonreía levemente, aunque supongo que los vecinos se han estado quejando de la mejora en mi higiene. Impactante. Los estándares algunos la gente lo ha hecho. Corwin alzó su copa. Por Tebas, inspectora jefe de la flota mercante de Tornaven, que aterrorice a los capitanes de barco durante años. Tessara alzó su copa. Sus ojos amarillos reflejaban la luz de la ventana de observación tras ellos. Afuera, las estrellas giraban lentamente mientras la estación de Tornaven continuaba su eterna rotación. Por las segundas oportunidades, dijo, y por los necios testarudos que se negaban a renunciar a ellas. Bebieron. El problema comenzó 3 meses después de que Tessara asumiera el nuevo cargo. Cuando la oficina de inspección detectó un carguero llamado Promesa Vagabunda por infracciones graves, este pertenecía a Aldrich Fenmore, cuya familia llevaba 4 generaciones transportando mercancías por la estación de Tornaven y cuya influencia se extendía a todos los rincones de la comunidad mercantil. Fenmore no estaba acostumbrado a que le dijeran que sus barcos no cumplían con los estándares. Estaba aún menos acostumbrado a que se lo dijera una mujer Beltari, cuyo historial laboral, tras una investigación, reveló un vacío de 17 años lleno de indigencia. Registros del refugio. Esto es indignante, dijo Fenmore, golpeando con fuerza un bloc de datos sobre el escritorio del administrador Helis. La oficina del administrador estaba abarrotada. Corwin estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras Tessara se sentaba en una de las sillas de visitas con la quietud sobrenatural de quien ha aprendido a hacerse invisible cuando la gente poderosa se enoja. Han puesto a una desahuciada a cargo de inspeccionar mis naves. Una loca que dormía en túneles hace 6 meses, y ahora intenta inmovilizar a toda mi flota por, ¿qué era?
patrones de distribución de carga subóptimos. El patrón en cuestión causaría fallos estructurales en cascada bajo aceleración de emergencia, dijo Tesara con calma. Sus capitanes han estado sobrecargando las bodegas de carga para maximizar los márgenes de beneficio. Esa es su prerrogativa. Mi prerrogativa es observar que si alguna de esas naves necesita hacer una combustión brusca para evitar una colisión, la tensión romperá los soportes espinales. ¿Saben cuánto dinero? Sé exactamente cuánto dinero. También sé cuánto cuesta un acuerdo por homicidio culposo para toda la flota, porque yo he estado en ambos lados de esa ecuación. Tesara sostuvo la mirada de Fenmore sin pestañear. Estoy intentando salvar su empresa, señor Fenmore. Quizás podría dejar de gritar lo suficiente como para darse cuenta. Fenmore dirigió su furia hacia el administrador Helis. Quiero que se vaya. Hoy mismo. Y quiero que un inspector de verdad, un inspector humano, revise mi flota. Helis miró a Corwin, quien se apartó de la ventana. Señor Fenmore, dijo Corwin, yo fui quien trajo a Tesara a esta oficina. Si quiere presentar una queja sobre sus cualificaciones, también tendrá que presentar una sobre las mías. Somos un paquete completo. Entonces haré que los expulsen a ambos. Podría intentarlo. La voz de Corwin era suave. Pero aquí está la cuestión. Todos los hallazgos de Tesara han sido confirmados por una revisión independiente. Todos los barcos que ha abanderado han tenido verdaderos problemas. El viento afortunado, el mérito cristalino, el comerciante del amanecer. Detectó defectos que una docena de otros inspectores pasaron por alto, y el Consejo de Comerciantes lo sabe. Se acercó, bajando la voz. Es usted un hombre de negocios. Señor Fenmore, piense en lo que le pasará a su reputación si lo ven intentando silenciar al inspector que ha estado manteniendo la flota a salvo. Piensa en lo que pasaría si una de tus naves fallara después de que la despidieran. El rostro de Fenmore adoptó varios tonos interesantes. Finalmente, cogió su tableta de datos del escritorio. Esto no ha terminado, dijo, y salió furioso. En el silencio que siguió, el administrador Helis dejó escapar un largo suspiro. Vaya, eso fue estimulante. Volverá, dijo Tesara en voz baja. Los hombres como Fenmore no aceptan la derrota. Simplemente encuentran otras maneras de ganar. Probablemente. Helis la miró con algo parecido al respeto. Pero no se equivoca en una cosa. La gente está preguntando por tus antecedentes, el vacío en tu historial laboral, los registros del refugio. Hizo una pausa. No me importa de dónde vengas, Tesara. Tu trabajo habla por sí solo, pero hay otros que intentarán usar tu pasado en tu contra. Tesara asintió lentamente. Lo sé. Siempre lo he sabido. Miró a Corwin. Quizás sea hora de dejar de esconderse. No tienes que. Sí, lo tengo. Se puso de pie, con sus ojos amarillos distantes. He sido Cassandra durante demasiado tiempo, diciendo verdades que nadie cree, escondiéndome tras el anonimato y los alias. Si voy a hacer este trabajo, si va a significar algo, la gente necesita saber quién soy, qué he hecho, qué no evité. Respiró hondo. Es hora de decir la verdad sobre el Brictuel Geraisen. La conferencia de prensa se celebró en el auditorio principal de la estación Tornaven, un amplio espacio diseñado para anuncios cívicos y dignatarios visitantes. Corwin no esperaba una gran asistencia. Los escándalos técnicos de hace 17 años no eran precisamente titulares. Pero la sala estaba abarrotada. Se había corrido la voz sobre la misteriosa inspectora que estaba revolucionando la flota mercante. La gente quería ver su rostro. Tesara estaba de pie en el podio, vestida con el sencillo uniforme gris de la oficina de inspección de la autoridad portuaria. Bajo las brillantes luces, su piel morada parecía casi luminosa. Sus ojos amarillos recorrieron a la multitud sin pestañear. Hace 17 años, comenzó, fui la arquitecta jefe de sistemas de la corporación Brictuel.
Diseñé los sistemas de soporte vital para los transportes coloniales clase Horizonte. Naves destinadas a transportar 15.000 personas cada una en viajes generacionales a los territorios exteriores. El incidente de Kessler, en el que 3 de esas naves se perdieron con toda su tripulación, fue el mayor desastre en la historia de los vuelos espaciales civiles. El murmullo que recorrió la multitud fue inmediato. Corwin vio a periodistas revisando sus cuadernos de datos, cruzando nombres y fechas. La investigación oficial concluyó que el desastre fue resultado de la negligencia corporativa, de medidas de reducción de costos que comprometieron sistemas de seguridad críticos. Esa conclusión era correcta. Pero lo que la investigación no abordó por completo fue el papel de individuos como yo, ingenieros que vieron los problemas, que plantearon objeciones, que escribieron memorandos y asistieron a reuniones, y que finalmente aprobaron diseños que sabíamos que eran peligrosos porque estábamos cansados de luchar o temíamos por nuestras carreras o simplemente nos convencimos de que probablemente estaría bien. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. Firmé la certificación final de los sistemas de soporte vital de Geraisen. Sabía que eran inadecuados. Lo hice de todos modos, y 42.000 personas murieron por no tener el valor de decir que no y decirlo en serio. El auditorio quedó en completo silencio. Tras el desastre, lo perdí todo. Mi carrera, mi familia, mi hogar. Durante muchos años viví en la calle, incapaz de afrontar lo que había hecho, incapaz de ver un futuro. Me decía a mí misma que estaba pagando una penitencia, pero la verdad era que simplemente me estaba rindiendo. La voz de Tessara era firme, pero Corwin pudo ver sus manos temblar ligeramente a los costados. Hace 6 meses, alguien me dio una segunda oportunidad. No porque la mereciera, sino porque creía que valía la pena salvar mis habilidades, que el conocimiento adquirido con mis éxitos y mis fracasos podía usarse para prevenir el próximo desastre, en lugar de causarlo. Miró directamente a Corwin, y algo se transmitió entre ellos: reconocimiento, gratitud, la comprensión mutua de 2 personas que habían caminado a través del fuego y habían salido con cicatrices, pero de pie. Les digo esto hoy porque creo en la transparencia, porque creo que la confianza debe ganarse con honestidad, no oculta tras el anonimato. Y porque quiero que todos en esta estación, cada capitán de barco, cada comerciante, cada familia, que esperan el regreso de sus seres queridos, sepan exactamente quién supervisa la seguridad de su flota. Levantó la barbilla. Me llamo Tessara Kell. Soy una ingeniera caída en desgracia, una expersona sin hogar y la actual inspectora jefe de la flota mercante de Tornaven. No puedo reparar las vidas que no pude salvar, pero puedo dedicar el tiempo que me quede a asegurarme de que nadie más muera por ser demasiado orgulloso o tener demasiado miedo de hacer lo correcto. El silencio duró 3 segundos. Entonces, en algún lugar del fondo de la sala, alguien empezó a aplaudir. Otros se unieron. En cuestión de segundos, el auditorio se llenó de aplausos, no de los amables y superficiales, sino del genuino sonido de gente conmovida por algo que no esperaban. Corwin se apoyó en la pared y observó a Tessara, de pie bajo las luces, aceptando la respuesta con una gracia atónita. Segundas oportunidades, pensó. ¿Quién iba a decir que eran tan difíciles de conceder? El periodo posterior a la conferencia de prensa fue complicado. Algunos elogiaron la honestidad de Tessara. Otros pidieron su renuncia, argumentando que a alguien responsable de un fallo tan catastrófico no se le debía confiar la seguridad pública. El debate se prolongó por las redes de la estación durante semanas. Pero también ocurrió algo inesperado. Otros ingenieros comenzaron a presentarse. Personas que habían guardado silencio durante la investigación de Brickwell, que habían cargado con su propia culpa durante años, que habían temido hablar porque creían estar solos. Uno a uno, contactaron con Tessara. A veces para confesar. A veces para pedir consejo. A veces simplemente para decirle que lo entendían. No me esperaba esto, le dijo Tessara a Corwin una noche, mientras revisaba los últimos mensajes en su datapad. Ya estaban en su oficina,
Una oficina de verdad, con ventanas que daban a las bahías de atraque y una placa en la puerta que decía, Tessara Kell, inspectora jefe. Pensé que me odiarían. Algunos sí, dijo Corwin, reclinándose en la silla de visitas. Los que temen lo que representas. Pero la mayoría no es así. La mayoría ha cometido errores de los que se avergüenza. Cuando alguien se pone de pie y admite sus fracasos, da permiso a otros para hacer lo mismo. Eso parece optimista. Quizá. O quizá me estoy poniendo sentimental con la edad. Sonrió. Mi exesposa siempre decía que yo era un blando en secreto. Tu exesposa parece haber dicho muchas cosas. Lo hizo. Sobre todo, dijo que debería escuchar más y hablar menos. Tardé 30 años en darme cuenta de que también tenía razón en eso. Tessara dejó su datapad y lo observó con esos penetrantes ojos amarillos. ¿Qué le pasó? Si no le importa que pregunte. Corwin guardó silencio un momento. Cáncer. Del tipo que ahora pueden curar. Pero no hace 15 años. Estaba a medio sector cuando recibió el diagnóstico, buscando un contrato que supuestamente nos prepararía para la jubilación. Para cuando regresé, le quedaban 3 meses. Lo siento. Sí. Yo también. Miró por la ventana las naves que se movían lentamente por el muelle de atraque. Solía pensar que esa era mi gran tragedia, perder a Marianne, estar solo. Pero últimamente he estado pensando que tal vez la tragedia fue todo lo que me perdí mientras corría de un lado a otro intentando ser importante. Todos esos años que podría haber pasado con ella si tan solo me hubiera detenido, escuchado, prestado atención a lo que realmente importaba. No podemos cambiar el pasado, dijo Tessara en voz baja. Solo lo que hacemos con lo que queda. Hablando de eso, Corwin metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Encontré algo que pensé que deberías tener. Tessara cogió la caja, frunciendo el ceño confundida. Al abrirla, se quedó muy quieta. Dentro había un chip de credenciales. No el antiguo. Era nuevo, reluciente, con el sello del gremio de ingenieros terranos desplegado con perfecta claridad holográfica. Solicité la reincorporación al gremio, dijo Corwin. Envíales tu trabajo de los últimos 6 meses, junto con cartas de recomendación del administrador Hellis, el Consejo de Comerciantes y unos 40 capitanes de nave cuyas vidas salvaste. Lo revisaron todo y votaron la semana pasada. Sonrió. Felicidades, ingeniero maestro Kell. Ya eres oficial de nuevo. Tessara miró el chip. Entonces, muy lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas moradas. Era la primera vez que Corwin la veía llorar. Nunca pensé. Tuvo que detenerse, tragar saliva con dificultad. Nunca pensé que alguien lo haría. Que yo pudiera. Te lo ganaste. La voz de Corwin era suave. Todo lo que has hecho, todo lo que has construido aquí, fue todo tuyo. Solo hice un par de llamadas. Tessara lo miró, sus ojos amarillos brillaban de lágrimas, y algo más, algo que parecía esperanza, enterrado hacía tiempo, que finalmente luchaba por volver a la luz. Gracias, susurró, por todo, por encontrarme, por creer que valía la pena encontrarme. Socios, ¿recuerdas? Corwin se levantó, sintiendo de repente que él también lloraría si no salía pronto de allí. Ahora deja de emocionarte. Tenemos 600 naves que inspeccionar, y estás atrasado con el papeleo. Eres una persona terrible, Corwin Aldrich. Eso me han dicho. Se detuvo en la puerta, mirándola. Mañana a la misma hora. Tessara se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto totalmente indigno y humano. Mañana a la misma hora. 3 años después, la flota mercante de Tornaven tenía la tasa de accidentes más baja del sector. La oficina de inspección que Tessara había construido se convirtió en un modelo para otras estaciones, y los ingenieros viajaron de todos los territorios para estudiar sus métodos. Nunca se hizo famosa como lo son las celebridades. De todos modos, lo habría odiado,
pero se convirtió en una persona respetada y de confianza, el tipo de persona en la que otros profesionales querían convertirse. Corwin siguió siendo su socio, aunque su rol gradualmente evolucionó de ingeniero en activo a algo más parecido a asesor y una molestia ocasional. Desarrolló un talento para identificar a jóvenes ingenieros prometedores y guiarlos hacia la mentoría de Tessara, construyendo una red de profesionales técnicamente excelentes y con una sólida ética que compartían su compromiso de hacer bien su trabajo. En las tardes tranquilas, a veces se sentaban en un banco de la plaza principal, no muy lejos de donde se conocieron, y observaban pasar a la multitud. El restaurante seguía allí, sus letreros de neón aún parpadeaban, las torres de la ciudad aún brillaban bajo la luz artificial del día. Pero todo lo demás había cambiado. ¿Piensas alguna vez en Brictuel Geraisen?, preguntó Corwin una de esas noches. ¿En qué podría haber sido diferente? Todos los días, admitió Tessara, pero de manera diferente a antes. Solía pensar en ello como un castigo, un recordatorio de lo que había hecho mal. Ahora lo pienso como un propósito. 42.000 personas murieron porque no fui lo suficientemente valiente para luchar por lo correcto. Lo menos que puedo hacer es pasar los años que me quedan asegurándome de que nadie más tenga que cargar con ese peso. Has hecho más que eso. Has entrenado a toda una generación de ingenieros para que piensen como tú, para que cuestionen, para que verifiquen, para que se nieguen a firmar algo que saben que está mal. Corwin sonrió. Tu legado no es el horizonte, Tessara. Tu legado son todos los que has salvado desde entonces. Lo consideró durante un largo momento. Luego metió la mano en su bolso. Todavía llevaba un bolso, aunque ahora contenía tabletas de datos y herramientas de ingeniería en lugar de restos rescatados, y sacó una fotografía desgastada. La misma que le había mostrado en el túnel de mantenimiento hacía 3 años. Una familia Beltari, congelada en el tiempo. Mis hijos me contactaron el mes pasado. Dijo en voz baja. Mi hija, la mayor. Ahora tiene sus propios hijos. Dijo. A Tessara se le quebró la voz. Dijo que había visto la cobertura periodística. Lee sobre lo que he estado haciendo. Dijo que quería hablar. Corwin sintió un nudo en la garganta. Es maravilloso, Tessara. Estoy aterrorizada. Rió suavemente. Me he enfrentado a Aldrich Fenmore y a todo el Consejo Mercantil, pero la idea de ver a mis nietos por primera vez. No sé si puedo hacerlo. Tú puedes. Corwin le puso la mano en el hombro. Ya has hecho lo más difícil. Te convertiste en alguien a quien vale la pena volver a conocer. El resto es solo aparecer. Tessara miró la fotografía un buen rato. Luego la guardó con cuidado en su bolso. Gracias, dijo, por creer en mí, por sacarme de ese túnel, por ser lo suficientemente testaruda como para encontrarme cuando cualquier otra se habría rendido. Tenía una buena motivación. Corwin se recostó en el banco, observando un camión de carga pasar junto a las ventanas de observación. Me salvaste la vida. ¿Recuerdas? Me salvaste la vida. ¿Recuerdas? Te dije la verdad. No es lo mismo. Pero sí lo es. Se giró para mirarla. Esta mujer extraordinaria que había caído tan bajo y escalado tan alto, que había cargado con la culpa como una piedra durante 17 años y la había transformado en algo hermoso. La verdad es lo que me salvó, Tessara. Tu verdad, entregada por alguien que pensé que no tenía nada que ofrecer. Me enseñó que a la sabiduría no le importan las credenciales, la ropa limpia ni el estatus social. Simplemente es. Y las personas lo suficientemente inteligentes como para reconocerlas son las que sobreviven. Tessara guardó silencio un momento. Luego, su boca se curvó en esa casi sonrisa que él había llegado a conocer tan bien. Eso es muy filosófico para un hombre que una vez me dijo que su mayor logro fue sobrevivir 3 meses en una barcaza de basura. Contengo multitudes. Corwin sonrió. Además, para que conste, era una barcaza de basura muy impresionante, con un procesamiento de residuos de última generación. Te creo. Se sentaron en un cómodo silencio,
observando cómo el sol artificial de la estación comenzaba su lento descenso hacia el anochecer. En algún lugar allá afuera, barcos zarpaban y aterrizaban, cargaban y descargaban mercancías, vidas se vivían, se perdían y cambiaban de maneras que nadie podía predecir. Y en medio de todo, dos personas que habían fracasado, caído y se habían encontrado estaban sentadas en un banco de una plaza, agradecidas por las segundas oportunidades y lo suficientemente testarudas como para aprovecharlas. Los cálculos, como se vio, fallaron en todo lo que importaba. Y a veces, acertaban de pleno.